hemos venido en una serie titulada El regalo de la Navidad. Hoy es nuestro tercer mensaje. Así que esta serie ha sido basada en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Serie El regalo de Navidad, y el primer mensaje hablamos de un regalo inesperado. Nos enfocamos en que Jesús es el niño que vendría, que sería príncipe de paz. En el segundo mensaje hablamos de un mensaje, de un regalo incomparable, y nos enfocamos en la frase de admirable consejero, porque es en Jesús en quien encontramos esa incomparable sabiduría. Y por hoy, como tercer mensaje, hablaremos de un regalo inagotable. Jesús es ese regalo inesperado, el regalo incomparable, y hoy vamos a enfocarnos en el regalo inagotable, que es el título del mensaje de hoy. Se cuenta la historia de un hombre muy, pero muy rico, al que le apasionaban las obras de arte e invertía sus millones en obras muy costosas de los mejores artistas y pintores del mundo. Nadie tenía tanto arte como él. Ningún museo del mundo poseía una colección tan valiosa como este millonario. Era tanta la admiración de la gente por sus posesiones que frecuentemente lo visitaban para apreciar las obras que colgaban de las paredes de su impresionante mansión. A pesar de todas sus posesiones, lo que este hombre más amaba era a su único hijo, quien a sus 18 años tuvo que prestar el servicio militar. Sin poder hacer nada al respecto, aquel hombre se entristeció en gran manera y todo ese año estuvo muy pendiente de su amado hijo. No fue fácil para él, puesto que su hijo fue enviado a la guerra que estaba librando su país. Y por desgracia, faltando pocos días para que su hijo volviese a casa, le llamaron del batallón y le notificaron que su hijo había muerto en el campo de batalla por salvarle la vida a un compañero. Aquel hombre se llenó de dolor y de tristeza por haber perdido a su único hijo, a quien amaba más que a nadie en el mundo. Algún tiempo después, un joven tocó la puerta del acaudalado hombre y cuando se le abrió, preguntó por el padre del amigo que le había salvado la vida en la guerra. Al sentarse a conversar, el hombre y el joven hablaron durante varias horas. El muchacho contó cómo el hijo de aquel hombre, al verlo herido en el piso, casi muerto, no lo pensó dos veces para correr a rescatarlo y no dejarlo morir en medio del campo de batalla. Una vez que lo puso en otro lugar, luchó ferozmente para protegerlo de los enemigos invasores hasta que murió por salvarle su vida. En agradecimiento, este joven hizo una pintura del rostro del hijo de aquel hombre y se la llevaba en conmemoración a tan noble acto de haberle salvado la vida. El hombre puso aquella pintura de su hijo en el mejor lugar de su casa, en donde todos la podían ver, sin importar la crítica de los grandes conocedores de arte que le decían que la técnica y la calidad de la pintura eran grotescas y que no se explicaban siquiera por qué la tenía allí, aunque fuese de su difunto hijo. Poco tiempo después, el multimillonario hombre murió y dejó un testamento en el que pedía que se subastaran todas sus obras de arte. Llegaron personas de todo el mundo interesadas en esas grandes y famosas pinturas. El día de la subasta se llegó y la primera pintura en ser subastada era la de su hijo. Pero por la baja calidad artística y lo desconocido del autor, nadie daba ni un centavo. Y todos pedían que se dejara a un lado y se continuara con las pinturas realmente buenas. Le fue necesario al organizador de la subasta leer parte del testamento donde el hombre rico pedía que si no se subastaba primero la del hijo, no se podría continuar con las demás. Al seguir insistiendo en la subasta del cuadro del hijo, que nadie quería dar ni un centavo, de repente el jardinero de la familia del difunto hombre, quien amaba profundamente al hijo, se puso de pie y dijo: si nadie la quiere, yo quisiera saber si con los pocos centavos que tengo es suficiente para adquirir al hijo. Nadie dio más que esos humildes centavos que ofreció el jardinero, que por cierto era todo lo que él tenía. Y a la voz de tres le fue otorgada la pintura al jardinero.
Todos se frotaban las manos de la emoción de que por fin se llegaba la hora de subastar las obras realmente buenas, realmente importantes. Pero para sorpresa de todos, el director de la subasta dijo que todo había terminado, porque en el testamento del hombre rico decía que el que reciba al hijo lo recibe todo. Por lo tanto, la subasta concluyó con el jardinero recibiendo toda la herencia, con las palabras: el que tiene al hijo lo tiene todo. Permítame traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de nuestras vidas. Andamos detrás de lo que parece valioso, pero en realidad no lo es. E ignoramos por completo lo que realmente tiene valor. Jesús, el Hijo de Dios, es en quien encontramos la total plenitud espiritual de lo que necesitamos. Todas las cosas de este mundo se desgastan, todas se dañan, todas se agotan, pero Jesús es el regalo inagotable y suficiente para nuestras vidas. Y si tú hoy tienes al Hijo, lo tienes todo. La idea principal que quiero que recuerden en este mensaje de Navidad es que Jesús es el regalo eterno de la presencia, el poder y el amor de Dios. Veamos estas tres cosas que trae Jesús a todos nosotros, los que recibimos a Jesús en nuestras vidas. Y empezamos a leer Isaías 9:6, dice la palabra de Dios: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ya hemos visto el aspecto de Jesús como admirable consejero. Ya hemos visto el aspecto de Jesús como príncipe de paz. Y vamos a iniciar este mensaje enfocándonos en el título: Dios poderoso. Y a los que están tomando notas, vamos a escribir la palabra clave en el punto número 1. Jesús es el regalo inagotable de la presencia de Dios. Jesús es el regalo inagotable de la presencia de Dios. Ese niño que nacería 700 años después de lo que acabamos de leer. Isaías escribe 700 años antes de Cristo aproximadamente. Y dice que ese hijo que nos sería dado por medio de la encarnación sería Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 22 dice: todo esto sucedió, el nacimiento de Jesús, la venida del niño, el hijo que nos sería dado, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es el cumplimiento de la presencia de Dios con nosotros. Dios el Hijo nos acercó la presencia de Dios a la humanidad, haciéndose como uno de nosotros. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esta palabra, el seno del Padre, habla del pecho, del área donde uno abraza a los hijos, a los seres más amados. Así que al decir que Jesús está en el seno del Padre, está hablando del lugar de mayor afecto, el lugar de mayor cercanía al corazón de Dios, del Padre. Jesús es quien ocupa ese lugar de honor eterno en el seno del Padre. Jesús conoce los secretos del corazón de Dios, los pensamientos del Padre, los latidos del corazón del Padre, como nadie más puede conocerlos. Así que la palabra usada aquí, traducida como dar a conocer, de Jesús que está en el seno del Padre ha dado a conocer al Padre, es una palabra interesante, porque es un verbo, la forma del sustantivo exégesis. Y exégesis significa explicar. Exégesis en griego significa interpretar, narrar, dar a conocer, develar. Jesús es la exégesis del Padre. Jesús es la interpretación visible de Dios. Jesús es la explicación de Dios, la manifestación física del Padre. La exégesis de Dios, solo quien viene de la profundidad del ser divino puede explicarnos quién es realmente Dios.
Así que estar en el seno del Padre significa que Jesús vive en el mismo corazón de Dios. Y por eso cuando vemos a Jesús no estamos viendo simplemente un mensajero, estamos viendo el corazón del Padre revelado. Juan 1:1 inicia diciendo: en el principio ya existía el Verbo. Cuando había el principio de todas las cosas, ya existía la palabra de Dios, hablando de Jesús, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cuando dice que ese niño que nacería sería Dios fuerte, sería llamado Dios fuerte, es porque es Dios el Hijo. Jesús es Dios. Y todo movimiento, toda ideología que no crea que Jesús es Dios es falso. Y le voy a dar algunos ejemplos. El mormonismo, por ejemplo, ellos creen que existen 3 dioses. La Biblia enseña que existe un solo Dios en 3 personas. El mormonismo dicen que existen 3 dioses. Otro grupo falso son los unicitarios. Los unicitarios son los conocidos Jesús solos. Ellos creen que solo Jesús es Dios y que el Padre y el Espíritu son modos o expresiones de Jesús Dios. Obviamente, esto también es una herejía, y el grupo más representativo es el grupo pentecostal conocido como los Jesús solos. Los que solo bautizan en el nombre de Jesús en lugar del nombre de la Trinidad. Los unitarios son parecidos a los unicitarios. Los unicitarios creen que solo Jesús es Dios, pero los unitarios creen que solo el Padre es Dios y niegan que Jesús sea Dios o el Espíritu sea Dios. Entre ellos están los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo. Todos estos grupos son falsos. No es cierto que todos estamos buscando a Dios. No es cierto que hay diferentes caminos a Dios. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y ese es Jesucristo. Dice Juan en el capítulo 1 versículo 14, hablando de ese verbo que ya existía en forma de Dios porque es Dios, dice: el verbo se hizo carne. Jesús no fue creado, como dicen los testigos de Jehová. El verbo se hizo carne, se encarnó, que es diferente. El Hijo preexistente, el Hijo eterno, el Hijo que es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y dice Juan: vimos su gloria. Juan lo podía decir porque él lo vio, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús manifestó una gloria que solo podría ser manifestada por Dios el Hijo. Ellos vieron el poder de Dios en acción, ellos vieron sus milagros, ellos vieron su transfiguración, especialmente Juan. En Colosenses 1:15 el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, en Cristo tenemos la oportunidad y el acceso a la presencia de Dios misma, porque Él es la imagen del Dios invisible. En Juan capítulo 14 se nos da en el versículo 23 una declaración maravillosa. Jesús le respondió: si alguien me ama, entonces lo primero que debemos hacer es amarle, y guarda su palabra, que es la expresión de la realidad de nuestro amor por Dios. Dice: y mi Padre lo amará y vendremos a Él. La presencia de Dios, dice, Jesús y el Padre, Jesús, Dios el Hijo y Dios el Padre vendrán a morar en todo aquel que ama a Dios y lo expresa a través de la obediencia a la palabra. Haremos morada en Él por medio de Dios el Espíritu. Dios el Espíritu viene a habitar en la vida de todo aquel que entrega su vida a Jesús. Y esa es la presencia del Padre, es la presencia del Hijo por medio de la presencia de Dios el Espíritu. Jesús, antes de irse, antes de partir, después de haber resucitado, dice Mateo 28:20: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es la presencia constante, permanente e inagotable para el que ama a Jesús y obedece su palabra. Qué gloriosa verdad, qué maravilloso regalo. Y quizás todos estamos pensando: uy, a mí me encantaría de Navidad esto, aquello. En nuestra familia hacemos las listas de peticiones de las cosas que queremos para que los demás miembros de la familia puedan regalar aquellas cosas que están en nuestra lista, las cosas que anhelamos, las cosas que deseamos.
Pero nunca hubiésemos podido imaginar como humanidad que necesitábamos semejante regalo. Nunca hubiésemos podido concebir en nuestras mentes humanas, restringidas, limitadas, que necesitábamos la presencia de Dios manifiesta a través de este niño que sería dado a nosotros. Recordemos la idea principal: Jesús es el regalo eterno de la presencia, el poder y el amor de Dios. Punto número 2, para los que estamos tomando nota. Jesús es el regalo inagotable, no solamente de la presencia de Dios, sino del poder de Dios. Volvemos a leer allí Isaías 9:6, nos enfocamos en la parte subrayada: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre Dios, que lo acabamos de ver. Ahora dice poderoso. Jesús es el regalo inagotable de la presencia de Dios y del poder de Dios. Y en hebreo esta palabra aquí es El, que significa Dios, y Gibor, el Gibor. Gibor significa fuerza, Gibor significa poder, Gibor significa prevalencia, el que prevalece, el todopoderoso, el majestuoso, el glorioso, el del brazo fuerte. Este niño anunciado que se encarnaría en la primera Navidad como la segunda persona de la Trinidad sería Dios poderoso. No solamente sería la presencia de Dios que nos consuela, la presencia de Dios que nos anima, la presencia de Dios que nos transforma, sino que sería el poder de Dios disponible para todos nosotros, un regalo inagotable. Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice de Jesús: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, Dios el Hijo, fue el instrumento de Dios el Padre para crear todas las cosas. Manifestó su poder ilimitado, su gloria, su majestad. El Hijo creando todas las cosas. Algún día un hombre me dijo: cogí un taxi para ir a la iglesia donde era pastor. Más o menos tenía yo 26 años, y me dijo el hombre: ay, yo tenía una novia que iba a esa iglesia. Y le dije: ¿qué pasó con la novia? Me dijo: no, yo terminé con ella porque ella decía que Dios había creado todas las cosas en 6 días. ¿Se imagina lo ridículo? Y le dije: claro, me imagino lo ridículo, porque un Dios que no pueda crear las cosas en 6 días, pues es un Dios ridículo. Todo depende de qué tan poderoso es tu Dios. Yo te quiero contar que mi Dios podría haberlo hecho en 6 segundos o menos, pero eligió hacerlo en 6 días. La pregunta es: ¿qué tan poderoso es el Dios en que tú crees? Porque si a tu Dios le queda grande crear todas las cosas en 6 días, lo siento mucho por ti. Pero aquí nos dice que Dios se manifiesta a través de Dios poderoso en el Hijo. Dios Hijo manifiesta el poder. Dios Hijo manifiesta la omnipotencia de Dios. Dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios es, reside corporalmente en Él, haciendo referencia a Jesucristo. Todo lo que Dios es, todo el poder de Dios reside corporalmente en Cristo. Si quieres ver a Dios, verás a Cristo. Él es la manifestación física de Dios. En el cielo, Dios el Padre es Espíritu. Dios el Hijo se encarnó, resucitó, adoptó un cuerpo desde ese momento eterno, que fue transformado en la resurrección y que está para vivir eternamente. Así que en el cielo veremos a Cristo corporalmente, porque Él es la plenitud de la deidad residiendo en un cuerpo. Hebreos 1:13 dice: Él, hablando de Cristo, es el resplandor de la del Padre, gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Jesús manifiesta perfectamente la naturaleza de Dios y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Gibor, el Dios poderoso. Jesús sostiene la creación con su palabra. Jesús sostiene los planetas en su órbita. Donde un planeta se desencajara 1 milímetro, todo el sistema solar donde vivimos se desarmaría en un instante. Pero todo es perfecto. Las fuerzas gravitacionales están organizadas. El tamaño del Sol es perfecto. El tamaño de los demás planetas es perfecto, para que podamos estar en esa órbita año tras año y no nos vayamos hacia el Sol y nos explotemos, o nos alejemos del Sol y nos congelemos.
Jesús sostiene todas las cosas. Jesús demostró su poder para vencer el pecado viviendo una vida perfecta. Jesús demostró su poder para vencer a la muerte resucitando de entre los muertos. No hay nada que Jesús no pueda hacer por ti. Lo que pasa es que no tenemos en cuenta que Jesús no solo opera basado en su poder. Él puede hacerlo todo. Y entonces a veces pensamos, Señor, como tú puedes hacerlo todo, haz esto por mí. ¿Por qué no lo haces? Jesús no solamente opera basado en su poder, sino que Jesús opera también basado en su voluntad. Una cosa es que Él puede hacerlo todo, conforme a su carácter y naturaleza. Y otra cosa es que Él va a hacer todo conforme a su plan soberano. Dios puede quitarte la enfermedad que estás experimentando. Dios puede hacer que los jueces, que los encargados de otorgar las residencias, las ciudadanías, Dios podría hacer que Dios te la otorgaran ya. Dios podría hacer que haya un error administrativo. Dios podría hacer que tu caso que está por allá hace años lo saque el juez o la persona encargada de poner un sí y lo haga, y mañana recibas tú lo que estás esperando. Dios podría hacer que ese hijo perdido, ese hijo rebelde, su corazón se vuelva a ti, se vuelva a Dios. Dios podría hacer que tu matrimonio se restaure. Dios podría hacer que ese problema de escasez se solucionara en un instante. Dios podría darte el trabajo que siempre has soñado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Dios puede estar usando la enfermedad, la escasez, la dificultad, la situación migratoria que tienes para trabajar en tu corazón. Dios puede estar usando eso. Por eso es que yo nunca digo, aquí todo el mundo se va a sanar. Primero, yo no sé. Segundo, yo no tengo ese poder. Tercero, Dios puede estar usando esa situación difícil en tu vida para que tú vengas a Él, para que tú rindas tu corazón a Él, para que tú conozcas su presencia, para que tú conozcas su poder. Así que podemos descansar en Jesús en medio de las situaciones difíciles. Podemos descansar en Jesús en medio de las circunstancias adversas. Debo preguntarme no solamente, Señor, ¿tú puedes? La respuesta es fácil, sí, Señor, tú puedes. La pregunta es, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿hace esto parte de tu propósito? Señor, ¿será que estoy siendo disciplinado porque he hecho las cosas mal? Señor, ¿será que estoy recibiendo y recogiendo el fruto de mis malas decisiones? Señor, ¿será que estoy en esto porque yo mismo tomé decisiones que me llevaron al punto y al lugar donde estoy? Pero Dios es poderoso, así que podemos descansar en Él. Dios es poderoso. Recordemos la idea principal. Jesús es el regalo eterno de la presencia, el poder y el amor de Dios. Punto número 3 y último. Jesús es el regalo inagotable del amor de Dios. Del amor de Dios. Hemos visto que Jesús es el regalo inagotable de la presencia de Dios. Él es el regalo inagotable del poder de Dios. Y también es el regalo inagotable del amor de Dios. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y se llamará su nombre. Y ahora vamos a Padre Eterno. Padre Eterno. Ahora, no debemos confundir las personas de la Trinidad. Es un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí no está diciendo que Jesús es el Padre. Aquí está hablando de que Jesús será llamado Padre Eterno por su relación con los que le aman. Jesús como Padre Eterno, ahí está el inagotable, el elemento inagotable, eterno, para siempre, no cesa, no cambia, no perece, no se agota. Jesús será como un Padre eterno para nosotros, porque manifestará su amor inagotable como un Padre bondadoso que protege con tierno cuidado. Felipe un día le dice a Jesús, allí en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ya muéstranoslo, por favor. Ya, eso es lo último que te pedimos. Muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, esta pregunta es una pregunta ontológica, o sea, del ser. No es una pregunta que está hablando del ser. No es una pregunta que nos está diciendo ¿quién es Dios? No.
Es una pregunta revelacional, o sea, ¿cómo conocemos al Padre? Muéstranos al Padre. Y Jesús le dice en el versículo 9, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? No es un asunto de identidad personal. No está diciendo Jesús, yo soy Dios el Padre. No, está hablando de la revelación perfecta. O sea, está diciendo, yo soy el que revela al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en mí habita la plenitud de la deidad. Ver a Cristo es ver todo lo que el Padre es en su esencia y carácter. No está confundiendo a las personas de la Trinidad. No es que Jesús sea el Padre, sino que lo revela sin distorsión. Ahora Juan 10:30 viene de pronto a la mente de algunos, donde dice, yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. Claro, esencialmente, ontológicamente es un solo Dios, pero no son la misma persona. Y hay que hacer una diferencia para entender esto de una manera más práctica entre la Trinidad ontológica, que habla de el ser, la Trinidad ontológica, un solo Dios, y la Trinidad económica. Ahora, la palabra económica es porque está hablando de la manera en que se administran las personas de la Trinidad, o sea, la obra. La ontología es el ser, la esencia, un solo Dios. La economía habla de la obra. Ontológicamente, el Hijo es eternamente Hijo. En la obra que desempeña Jesús, el Hijo actúa paternalmente con los suyos porque los cuida, los salva, los redime, los protege. Ontológicamente el Hijo es diferente al Padre. A nivel de la obra de la Trinidad, Jesús opera como cabeza, protector y dador de vida. Ontológicamente Jesús es engendrado, no creado. No tiene un inicio, no tiene un final. Y a nivel de su obra es el autor de la salvación eterna. Así que Jesús es llamado Padre eterno, no porque sea la persona del Padre en la Trinidad, sino porque como Hijo eterno de Dios es el autor, Él es la cabeza, Él es el protector perpetuo de su pueblo redimido y es la imagen perfecta del Padre. Así que Él es Hijo en relación eterna con el Padre, Él es o cumple la función de Padre en relación redentora con su iglesia y es eterno en relación con su divinidad. Aunque Él actúa paternalmente como el autor de la vida y autor de la salvación, Él no es Dios el Padre. Ahora, hay un elemento interesante. Isaías mismo dice que solo Dios puede salvar. La salvación le corresponde a Dios. O sea que si Cristo no es Dios, Él no puede salvar a nadie. Si Cristo no es Dios, Él no puede redimir a nadie. Ese aspecto de Padre nos muestra su amor, nos muestra su cuidado. Y el aspecto de eterno, Padre eterno, habla del aspecto inagotable. Dice Juan, capítulo 1, versículo 2, Él, hablando del Verbo, hablando del Hijo, existía en el principio con Dios. Él existía en el principio con Dios. Luego dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es eterno. Yo no te invito a una membresía eclesiástica. Yo no te invito a una membresía religiosa. Yo no te estoy invitando a que hagas un compromiso con los hombres. Yo te estoy invitando a una relación con Jesús, que trae la presencia de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios disponible para ti hoy. Es mi oración que tú no solamente vengas en esta Navidad, sino que continúes viniendo, para que continúes creciendo en el conocimiento de Jesús. En nuestra iglesia no lo manejamos a nivel de jerarquías. Yo soy una persona más, que tengo una función diferente. Yo no soy más importante que nadie aquí en la iglesia. Tengo la función de hablarles y a veces nos confundimos porque, wow, como Él es el que habla, Él debe ser el más importante. Yo no soy el más importante. El más importante es Jesús. Todos los demás le servimos. Así como Dios dotó de tremendas capacidades musicales a los voluntarios que nos sirven, de la misma manera Dios me dio ciertas capacidades para que todos juntos como un solo cuerpo
nos edifiquemos mutuamente. Así que el deseo es que tú conozcas a Jesús, que tú regreses, que tú vengas, que tú te edifiques, que tú lo conozcas, porque es mi deseo que tú entiendas qué significa la presencia de Dios en tu vida, que tú entiendas qué significa el poder de Dios en tu vida y el amor de Dios en tu vida. Juan 8:58, Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Qué interesante, yo soy. Antes de que Abraham naciera, pareciera un error gramatical, como que no utilizó bien el tiempo verbal, como que pareciera que debía haber dicho yo era, pero dice yo soy, haciendo alusión a esa frase, ese sustantivo más bien hebreo. Cuando Moisés le pregunta a Dios: cuando yo vaya a los israelitas y me preguntan quién me envía, ¿qué voy a decir? ¿Quién me envió? Diles: yo soy, te envió. El autoexistente, el que no tuvo fin, el que no tuvo inicio, el que no tiene fin. Jesús usa esas palabras, esa frase, yo soy, para recordarles a los demás de quién es Él, Dios el Hijo autoexistente. En Apocalipsis 1:17 y 18 dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. El Padre eterno, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es inagotable ese regalo, no se desgasta, no se acaba, nadie te lo puede quitar. Recordemos al jardinero que amaba tanto al Hijo, que dio todo lo que tenía para quedarse con su cuadro. Esto fue suficiente para poderse quedar con todo lo demás. De la misma manera, tú y yo no tenemos ni la menor idea de todo lo que el Padre ha preparado para todos los que entreguemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, para tener al Hijo. Porque el que tiene al Hijo lo tiene todo. Jesús es el regalo eterno de la presencia, el poder y el amor de Dios. Vamos a orar.